Hola, muy buena noche con todos. Vamos a empezar nuestra clase. Ya la vamos a hacer lo más práctico posible y comprensible, sobre todo para todos ustedes. Antes, que me gustaría saber cómo van con los avances que les he dado sobre la tarea que ustedes tienen pendiente, si han avanzado o no han avanzado. Por favor, les agradecería a ver si me pueden comentar algo. Pues yo apenas empecé hoy a, a buscar sobre el meridiano que me toca a mí del pulmón. Estoy investigando en el día de hoy. No había podido antes. Ya, ¿quién más? Bueno, yo ya hice, buenas noches, disculpen. Yo ya hice el primero de la tarea y todavía me falta lo de mi meridiano que me toca. Correcto, muy bien. ¿Quién más? A ver, yo tengo pues, una pregunta. La maqueta, o sea, hay unos muñequitos que venden de madera que pues se utilizan para muchas cosas, para dibujo. Yo los utilizo para ubicar los chakras y explicarles pues a los pacientes. O sea, sobre un muñequito de eso se puede vaciar la información y se considera una maqueta o es la maqueta es cómo. A ver, la idea principal es básicamente que el alumno el objetivo de todo eso es que el alumno reconozca básicamente el trazo por donde camina, por ejemplo, el meridiano, número uno. Sí, Número dos, que conozca los puntos donde están ubicados. Ahora, no importa si tú lo haces ya sobre una maqueta lista, ¿no? Que tú te apoyes que en alguien, en algo, para que lo puedas desarrollar, no interesaría, pero que no aparezcan esas maquetas donde ya está hecho los puntos, donde ya está hecho el meridiano, eso sí no lo voy a aceptar. ah, Correcto. perfecto. Sí, Ustedes tienen que perfecto. hacerlo, por ejemplo, en Tecnopor lo podrían hacer, ¿no? En cartulina lo podrían hacer con hilos, por ejemplo, no sé, de algodón, con algún hilito, no sé, alguna pita, hilo, soga, no sé, pequeñas que hay para coser, para bordar, ¿no? Que signifique, por ejemplo, el meridiano por donde está pasando, más o menos. Entonces, ese trabajo sería genial, ¿no? ¿Ya? Perfecto. Se valoraría Ujú. más todavía. Ah, o sea, hacer un dibujo en una cartulina y sobre eso expresar el recorrido y los puntos. Ujú. Ujú. Ah, bueno, gracias. ¿Ya? Y Sí, sus nombres en chino también, ¿no? El punto con el nombre occidental y el punto con el nombre en chino. Por ejemplo, el 36 de estómago, ustedes saben que es 36 de estómago, pero realmente su nombre no es 36 de estómago. Originalmente hablando es Susan Lee. Aquel que diga Susan Lee, ya sabe que estamos hablando del meridiano de estómago en el punto 36, ¿no? o sea, yo dentro de lo que he mirado del que me toca a mí en meridiano el pulmón, te dice que el número uno es Chufu o Chufu. Ajá, O sea que ese es el punto principal del meridiano, ¿cierto? claro, ese es su nombre en chino. Ujú. Punto uno del pulmón, pues. Sí, pulmón. ¿Ya? Bueno, así, por favor, ya, todos me tienen que hacer ese trabajo porque es parte de su experiencia, sobre todo los que están acá en Perú, ¿ah? Porque ellos van a ser parte de la experiencia de venir a hacer sus prácticas, ¿ya? ¿Ya? Ahora, ustedes ya les he explicado también que los puntos meridianos trabajan más efectivamente cuando uno habla en ese mismo idioma, ¿no? En sus propios nombres originales, ¿no? Eso ya les expliqué también, ¿no? Que tiene más poder cuando tú dices Susan Lee, por ejemplo, ¿no? Que solamente dices 36 de estómago, ¿no? No tiene mucha fuerza ahí, ¿no? Pero cuando tú hablas su nombre en chino, como que se activa más el meridiano. Y a veces es un detalle, por favor, que tienen que darse cuenta, ¿ya? Nosotros estamos acá adelantando ya años de experimentación, pues, ¿no? De lo que nosotros ya tenemos acá, ¿ya? Bien,
vamos a empezar con esto de la etiología en la acupuntura china. Es sobre las causas, ¿no? De las dolencias que existen, ¿no? En la medicina. O sea, cómo uno con la medicina puede ir eh, averiguando, pues, cuál es el origen, el problema de una enfermedad, ¿no? Bueno, en esta corta diapositiva vamos a ver, pues, qué es la etiología en la acupuntura china. Después se lo voy a mandar este documento. Los 5 elementos en la etiología y los meridianos, la etiología y la acupuntura preventiva, la etiología y la acupuntura moderna y ciertas conclusiones, ¿ya? Correcto. Bien, vamos a empezar con lo que es la etiología en acupuntura china, ¿ya? ¿Qué es la etiología en la acupuntura china? Dice que es un concepto fundamental en la medicina china, ¿no? En la medicina tradicional china. Se refiere al estudio de las causas subyacentes de una enfermedad y cómo se relacionan con el cuerpo humano. En la acupuntura china, la etiología ayuda a diagnosticar y tratar enfermedades de manera precisa y efectiva, ¿no? Comprender la etiología implica conocer los diferentes factores que pueden contribuir al desequilibrio del cuerpo, ¿no? Como el clima, la dieta, el estilo de vida y las emociones, sobre todo las emociones, ¿no? Al identificar estos factores, los acupuntores pueden determinar qué meridianos están afectados y proporcionar un tratamiento personalizado para restablecer el equilibrio del cuerpo, ¿no? Básicamente lo que queremos nosotros es restablecer el equilibrio, ¿no? Ustedes le parten en dos, por ejemplo, el cuerpo humano, el lado derecho positivo y el lado izquierdo negativo, por ejemplo, ¿ya? ¿No? Ahora, esa es mirada del frente, o sea, tu lado derecho, mirada del frente, va a ser positivo y el lado izquierdo negativo. Ahora, si yo divido el cuerpo humano en dos, por ejemplo, a partir de acá, arriba va a ser positivo y abajo va a ser negativo. ¿Entienden? Ahora, si el cuerpo humano, por ejemplo, yo, por decir, a ver, le hago de manera sagital, ¿no? O sea, le parto, por ejemplo, desde acá, así, ¿no? Toda esta parte de acá le parto en dos. La parte de adelante es igual positivo, la parte de atrás va a ser negativo. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, uno tiene que equilibrar eso. O sea, ese es el equilibrio del yin yang. ¿Ya? Ese es el equilibrio que uno tiene que buscar. De lo contrario, pues, vamos a tener ciertos problemas, pero no vamos a poder, sinceramente, saber cómo equilibrar o cómo encontrar la causa del problema. Y mayormente, como dice la Organización Mundial de la Salud, el 80% de todas las enfermedades son psicoemocionales. O sea, vienen trastornos ya de tipo psicoemocional a través de influencias externas, ¿no? Hay influencias externas que a nosotros nos influencian, por ejemplo, a través de los 5 sentidos. Ya a través de los 5 sentidos, ¿no? A través de la vista, del olfato, del gusto, del tacto, ¿no? Del audio, ¿no? Los 5 sentidos, por ejemplo, entran, son como puertas que entran y que afectan directo e indirectamente al organismo del cuerpo, produciéndole cierto desequilibrio, ¿no? Si es que es muy fuerte o está fuera de sus límites, porque todo tiene un límite, pues, ¿no? Si tú te pasas de ese límite, entonces ya hay un problema, ya hay una afectación del nivel 1, del nivel 2, del nivel 3 o del nivel 10, que es el más grave, ¿no? ¿Entienden? Entonces, en esta parte de la etiología, por ejemplo, uno de los factores externos, por ejemplo, que afectan los 5 sentidos. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Mm? O sea, si a través de los sentidos yo tengo una afectación, o sea, de todas maneras los sentidos se pueden alterar con las emociones, ¿cierto? Así Porque es, yo puedo estar viendo lo que no es. No. correcto. Entonces, es de esa forma como se hace la alteración. Porque si es literal, pues ver no tiene por qué afectar. Lógico.
no estamos hablando pues, de manera tampoco literal, ¿no? Sino estamos hablando de una influencia externa negativa, por ejemplo, que te va a hacer daño, ¿no? Por ejemplo, no todo lo que tú creas que es bueno tampoco quiere decir que te va a hacer bien, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que la papaya, un jugo de papaya es muy bueno, ¿ya? Pero el exceso de jugo de papaya, ¿qué quiere decir eso, no? Que ya pasaste los límites de lo bueno, entonces vas a tener un trastorno, ¿no? Va a empezar un trastorno porque el cuerpo ya no va a soportar estar en lo mismo. ¿Me entienden? O sea, no todo lo bueno, que sea bueno, realmente te va a ayudar, ¿no? ¿Por qué? Porque el exceso de todo eso, pues, hace que el cuerpo comience a reaccionar. ¿Me dejo entender? Eh, sí, o sea, yo quiero como complementar la pregunta que hice. O sea, inicialmente pues yo pienso que sí, a través de los sentidos pues yo puedo alterar, de las emociones puedo alterar los sentidos, pero también, por ejemplo, si hay problemas de visión de una forma accidental, o sea, un accidente, se enferma un ojito o un oído, que son cosas externas, eso también influye en lo mismo. No, eso es ya, o sea, no es la causa, básicamente se podría decir, de una influencia externa, porque también aparte de una influencia externa, eh, se puede decir, también existen unas influencias o causas internas, ¿no? O endógenas, ¿no? Que se les conoce también como endógenas, y las influencias externas se les conoce como exógenas, ¿no? Que son afuera, ¿no? Por ejemplo, un accidente ya es otra cosa, ¿no? No podemos decir un accidente es un accidente, ¿ya? Pero si tú me dices que ha tenido una especie de herida, hinchazón, tumor, entonces, la cosa es diferente ahí, Ajá, ¿ya? sí. Entonces, eso hay que entender también, ¿ya? Cuando se trabaja con la etiología, Profesor, permiso, como un ganglio, digamos que inflamado, algo así, ¿y de qué vino el ganglio? A ver? de algún, no sé, como un resfrío del cuerpo, me Claro, de imagino. repente se comió una gaseosa helada, un refresco helado, una bebida helada, por ejemplo. O de repente salió sin ropa, de repente al amanecer y le afectó de repente la garganta, ¿no? Listo, listo. O de repente ese paciente pudo haber estado de repente alterado psicológicamente, emocionalmente, que ha tenido que hablar muchas veces fuerte, ha gritado, ha vociferado, ¿no? Ha usado mucho la fuerza de la voz que le ha dejado así, ¿no? O sea, ha tenido siempre una alteración psíquica en todo caso, ¿no? Porque llega a ese extremo. Entonces vamos a entender que también no solamente existen factores exógenos, o sea, afuera, sino también existen factores endógenos, o sea, internos, en las causas o el origen de un problema de salud, de una enfermedad, que eso es lo que estudia la etiología en realidad. Entonces, cuando tú estudias la etiología, te vas a dar cuenta por qué ese paciente tiene ese problema, por ejemplo. Ustedes saben que la medicina china, para redondear, tú no vas a decir está con cáncer o tiene diabetes. O sea, para la medicina china no hay enfermedades, o sea, no hay etiquetas. Para la medicina china lo que tú vas a saber es si está en equilibrio o está desequilibrado. Nada más. Ya. ¿Me entienden? O sea, eso es lo que la medicina china básicamente hay, ¿no? Ven, solamente la medicina occidental tiene muchas etiquetas, ¿no? Porque supuestamente está más organizado, pero la organización no quiere decir que sea eficiente tampoco, ¿no? En cambio, la medicina china son más prácticos, eh, y la practicidad justamente es lo que se quiere, ¿no? Equilibrar las cosas, porque hay un desequilibrio. Entonces, eso es lo que enseña básicamente la literatura. Para comprender la etiología, ¿no? Cada elemento está asociado con diferentes órganos, ya saben ustedes, y sistemas del cuerpo, y su desequilibrio puede manifestarse en síntomas específicos. Por ejemplo, si una persona tiene un exceso de energía de fuego,
puede experimentar sudores nocturnos, insomnio y ansiedad. Al comprender los 5 elementos y sus correspondencias con el cuerpo humano, Profesor, no se le está, no se le está entendiendo mucho. ahora sí, no. Distorsionado. Correcto, se oye como distorsionado. Hola, ahora Sí, así sí. Ahora sí. parece que la línea se cae un poquito. Vamos a corregir eso. Por ejemplo, yo voy a preguntar algo que me pasa a mí. O sea, yo sudo muy fácil lo que es el rostro, nomás. O sea, la cara así y parte de la parte superior del cuello. Hay veces que parece que fuera una canilla. Pues, o sea, agua, aunque estuviera fluyendo agua, eso me pasa. O cuando hay calor o en determinados pacientes que tienen como su energía muy bajita. O sea, ¿qué descompensación hay? ¿Qué elemento está descompensado ahí? Claro. ¿Me pueden escuchar ahora? ¿Sí me escuchan? Acá. Sí, ahora sí. Sí. Ok, se escucha mejor, ¿no? Hola, ¿se escucha mejor? Sí, se escucha Sí, mejor. sí se escucha mejor. Ok. Bueno, la pregunta, por ejemplo, de la compañera es interesante, ¿no? Justamente el ejemplo básicamente pasa casi lo mismo, ¿no? Cuando hay una energía de fuego, por ejemplo, hay mucho fuego, ¿no? Cuando hay una energía de fuego, entonces uno experimenta, pues en este caso, sudores nocturnos, ¿no? Insomnio o ansiedad, ¿no? Porque el elemento fuego está en desequilibrio, ¿correcto? ¿Y qué órgano está asociado con el elemento fuego? Estoy preguntando, ¿qué órgano está asociado con el elemento fuego? El corazón, ¿Tiene ahí? Tienes razón. ¿Quién más? ¿Qué más? ¿Cuál es su correspondencia del corazón? El pulmón. ¿O cuál es su acoplado, no? El pulmón. el intestino delgado, La verdad, ahora lo voy a tomar, El acoplado es el intestino grueso, ¿cierto? ahora lo voy a tomar examen usted. No, Tiene, no he es estudiado. más, o sea, Yo dejé las notas el intestino delgado es su acoplado, pero no me digan el intestino pulmón. delgado. Ah, Ya, examen para la próxima clase, ¿ya? La verdad que me parece ya, estos son cosas básicas, ¿ah? ¿Ya? Entonces, miren, el corazón y el intestino delgado son acoplados, ¿verdad? Entonces, quiere decir que el elemento fuego quiere decir que hay mucho fuego. Entonces, el intestino delgado tiene que trabajar ahí. Hay algo que tiene que ver con el intestino delgado que está, de repente, se puede decir, presionándole al corazón para que trabaje, ¿correcto? Entonces, tiene que darse cuenta, por ejemplo, el paciente, qué es lo que está alimentándose, comiendo. De repente, no tiene buena digestión, no se va al baño, está estreñido, está estreñida. Y uno cuando está mucho tiempo sentado, por ejemplo, realmente eso afecta al corazón y hace que uno sude en la noche o que trabaja más. ¿Se dan cuenta? sí, profesor. sí, sí. ¿Ya? Entonces, mira, y si quisiéramos averiguar más, por ejemplo, eh, el hijo, por ejemplo, si podríamos decir así, ¿no? El que sigue es el elemento, después de fuego viene el elemento tierra, creo, si no me equivoco.
Y el elemento tierra está relacionado con el vaso, el páncreas y el estómago, ¿no? El vaso páncreas y el estómago. Entonces quiere decir que puede que está también afectándole también a esos órganos, ¿no? Y a esas vísceras, ¿no? Y anterior del fuego, por ejemplo, antes del fuego está el elemento madera, que puede decir como su madre, ¿no? ¿No? Entonces la madre, por ejemplo, está relacionada con el hígado, ¿no? O sea, la madera está relacionada con el hígado, con la vesícula, ¿correcto? Entonces quiere decir que también hay que revisar el hígado y hay que revisar la vesícula. De repente el hígado y la vesícula no está trabajando tan bien y no le da tanta fuerza al elemento fuego. Por eso es que está haciendo mucho esfuerzo el elemento fuego porque no tiene los elementos básicos. Ahí Entonces, tengo la respuesta. ¿te das Ahí cuenta? tengo la Entonces, respuesta. claro, o sea, ahí uno tiene que, pues eso justamente es la base, es conocer estos 5 elementos. Yo le doy la respuesta así porque, mire, a mí me operaron de la vesícula. Ah, ¿ves? Supuestamente tenía una piedrita muy chiquitica, pero muy mal ubicada. Ah, ¿ves? Pues el cirujano dijo, ¿no? Pues que el estudiante hiciera la cirugía y el estudiante cometió un error porque pinchó la arteria biliar. Entonces me dio pancreatitis Wow, aguda. Entonces estuve en un sitio, entonces mira, ahí están los dos órganos afectados, la vesícula y el páncreas. Entonces de ahí se da la sudoración en mi cara. claro, porque no está trabajando eficientemente bien la vesícula y menos el No páncreas. la tengo ya. ¿Ves? Entonces ahí es complicado, por eso tú tienes que cuidarte mucho, por ejemplo, en qué cosa estás comiendo. Tienes que cuidarte mucho de grasas, frituras, harinas, por ejemplo, ¿no? Demasiados carbohidratos, porque esos carbohidratos es el hígado el que tiene que hacer trabajo mucho más fuerte. Mm, sí, ¿Me entiendes? Entonces, ahí está la situación, por eso es clave, importante a dominar esto de los 5 elementos, ¿no? Tienen que dominar. El examen va a haber esta semana que viene. La próxima clase va a haber examen. Ya, yo quiero que ustedes tienen que aprender, ¿no? Tienen que memorizarse ustedes los 5 elementos. Y el examen ya no va a ser escrito, lo voy a tomar oral, ¿ya? Primero va a ser escrito y después lo voy a tener que tomar oral, para que no se me pase, porque ustedes pueden estar agarrando su celular, buscando ahí todo, y la verdad ustedes no me engañan a mí, sino se engañan ustedes mismos, ¿ya? Listo, ¿alguna pregunta hasta acá? Hola, 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 hola. no, o sea, estamos, o sea, iniciamos el tema por lo de eh, los cinco sentidos, ¿cierto? O sea, ¿cómo está, o sea, cómo relaciono yo, por ejemplo, mi caso con los cinco sentidos? Por ejemplo, en ese aspecto no tiene mucho que ver la parte exógena, ¿no? O sea, en la etiología exógena se podría decir que es la causa externa, no tiene nada que ver en tu caso. Más bien tiene que ver la etiología endógena, o sea, desde adentro. Ajá, Ajá. O sea, ahí tenemos que buscar ya la causa interna, en el cuerpo. Entonces, ¿dónde viene ese problema? Ya pues, ya hemos visto ahorita, ¿no? Tienes sí, problemas con la vesícula, tienes problemas con el páncreas, ellos no trabajan bien y encima de repente eres alterada, renegona, ¿no? Entonces, más te alteras todavía encima, eso haces trabajar más al hígado, más a la vesícula, más al corazón. Aunque tú digas, no, me sacaron la vesícula, mentira, la vesícula sigue ahí, el meridiano sigue ahí. No te han sacado el meridiano, pero el órgano quizás te hayan sacado, pero el meridiano de la vesícula sigue ahí. sí, Energéticamente tu meridiano está ahí, ¿ves? Entonces sí, tú tienes que saber presionarte, por ejemplo, puntos que te ayuden a tu vesícula. Tienes que conocer a tu vaso también, ¿no? O sea, ya es una causa ya endógena, o sea, de adentro. Ya tenemos que ver la parte ya interna, ¿no? De tu sí, problema. Entonces, ese sería otro tipo de etiología endógena, interna. sí, ¿Ya? gracias. Sí. Otra pregunta.
A ver, Yolanda, no, Yolanda que no hable porque mucho está hablando. También Erika, ¿no? Profesor, una pregunta. Ah, Erika, A mí me hicieron la ligadura de ya, trompas. A mí siempre me molesta, hay un dolorcito que siempre me da antes de mi menstruación. ajá. Eh, ¿Qué quiere decir eso? ¿Que sigue conectado o se ha desconectado los meridianos? No, ¿Por qué me da esos dolores siempre? no. Esa es otra cosa. Mm, Eh, si es una ligadura normalmente, o sea, si está bien hecha, no tiene por qué dolerte, ¿ya? mm. Si tú haces movimientos fuertes, bruscos y todas esas cosas, de repente puede ser que se esté moviendo o desatando eso, ¿no? ¿Ya? Pero a ti no te han cortado, simplemente lo han juntado, lo han doblado y no está roto, simplemente está impedido, ¿no? O sea, eh, está completo, tú simplemente te sacan eso y hasta sigues con tu trompa normal. Pero a Mm. ti no te han roto nada, no te han cortado nada. Es que han hecho una verdadera ligadura, pues, ¿no? Por eso se llama ligadura, es como amarrar nada más para que el óvulo no pase ¿no? Por ahí, no se produzca una ¿Y eso fecundación. energéticamente no afecta? Claro que sí afecta, pues, afecta energéticamente, porque no se produce todo un ciclo completo, pues, ¿no? Del óvulo solamente un solo lado nomás está queriendo trabajar y el otro lado no trabaja. Acuérdate que los ovarios del lado derecho y el lado izquierdo se mueven, ¿sí o no? Intercambian. Entonces cada uno de esos ovarios intercambia. Entonces si uno no está completo, entonces ahí hay un problema. O sea, es como que se estanca una energía ahí, ¿entiendes? Claro. Ya se estanca esa energía, entonces bueno, hace todo un esfuerzo la máquina y bueno, como ya viene la regla, pum, ya bueno, sale ahí, y entonces para ti hace un alivio, ¿no? Porque se terminó. Pero eso es simplemente porque hay una estancadura de energía o sea, han violado una parte del cuerpo, ¿no? Y eso tampoco no está bien, o sea, hacer ese tipo de cosas, ¿no? Para eso hay plantas, ¿no? Para impedir, por ejemplo, que uno se embarace. Hay ciertas plantas, ciertas hierbas que uno tiene que tomar, por ejemplo, para que pueda ayudar a eso, ¿no? Antiguamente se trabajaba así, no se utilizaba nada de esas intervenciones, no tenían que abrirte el cuerpo, porque antiguamente se cuidaba y se respetaba y se adoraba al cuerpo, o sea, tú no podías meter la mano así, porque se comprendía que ese cuerpo pertenecía a un dios, ¿no? A una jerarquía divina. Consciente o inconscientemente tú no sepas de repente, pero se te respetaba. No como ahora ya no les importa nada para sacar un bebé, saben que puede salir naturalmente, no, hay que hacerle este, ¿cómo se llama? Hay que hacerle eh, para sacarle un bebé así en forma artificial, ¿cómo le llaman? Hay que hacer una cesárea, ¿no? Ahora, eso es fácil ahora para ellos, porque hay mucho dinero, pues, ¿no? Ganan buena cantidad de dinero cada vez que hacen una cesárea. Entonces es un negociazo. Pero sacar a un bebé, por ejemplo, de esa manera tampoco no es bueno, aunque parezca que no se siente nada, no se ve nada, pero también afecta energéticamente el nacimiento del bebé, aunque les parezca increíble, porque no es el método natural, pues. No es el medio natural porque tiene que venir un niño a este planeta. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Sí. ¿Ya? Así que para esos previos dolores, por ejemplo, cuando te viene, tú tienes que tomar bastante, por ejemplo, magnesio, ¿no? Prepararte magnesio, comer frutas antes, ¿no? Cuando tú ya sabes más o menos que te va a venir la menstruación, ¿ya? Y cuando termine, igual seguir comiendo bastantes frutas, porque hay cantidad de minerales, y también el magnesio, ¿ya? Para que recuperes. Eso te va a ayudar hasta cierto punto, pero también ayuda, por ejemplo, no comer en esa época nada de helado, ¿no? Nada de ají, no bañarse, ¿no? Por lo menos 3 días no bañarse, ¿no? Pero sí te puedes lavar, ¿no? Te puedes lavar con unos trapitos sucios, te puedes lavar. Pero uno no se puede bañar cuando está en ese periodo. Malogra y enfría todo el proceso, ¿correcto?
Sí, profesor, sí entendí, gracias. Listo. Eso también hay que enseñarle Difícil a la las de no niñas. bañarse. Sí, pero en la regla no se puede bañar uno cuando está al menos los 3 primeros días, no se debe bañar, porque enfrías todo tu proceso de metabolismo que hace el cuerpo. Ustedes no se imaginan cuánto el trabajo hace el cuerpo en esos 3 días para desintoxicar y limpiar toda la parte linfática de la mujer. Y si tú le metes frío, le malogras toda su chamba, todo el trabajo que está haciendo el cuerpo. ¿Listo? Entonces, continuamos con la etiología de los meridianos. Los meridianos son canales de energía que recorren todo el cuerpo humano. En la acupuntura china se cree que los meridianos están conectados con diferentes órganos y sistemas del cuerpo, ¿no? Y su desequilibrio puede manifestarse en síntomas específicos, eso ya lo sabemos. La etiología se relaciona estrechamente con los meridianos, ya que los acupuntores utilizan la información sobre los factores causantes de una enfermedad para determinar qué meridianos están afectados. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de una persona que no tiene vesícula, por ejemplo, el meridiano está ahí todavía y ese meridiano es el más débil, la vesícula. Entonces, ¿y ese paciente qué tiene que hacer? Dejar de comer frituras, por ejemplo. O si va a comer fritura, entonces prepararse con su bicarbonato de sodio antes, ¿no? Prepararle al cuerpo. O después puede tomar bicarbonato de sodio para ayudarle a su proceso de digestión. ¿Correcto? Al proporcionar, dice, un tratamiento específico para estos meridianos, los acupuntores pueden ayudar a restablecer el equilibrio del cuerpo y aliviar los síntomas de la enfermedad. Y justamente eso es lo que le estoy explicando, ¿no? Alguien que tiene problemas con la vesícula es terrible, la verdad. No puedes comer cuanto carbohidratos en las noches, ¿ya? No puedes comer frituras, ¿no? Nada de esas cosas. No, sobre todo no puedes ni renegar, ni gritar, ni molestarse, ¿no? Porque eso también altera, ¿correcto? Profesor, ¿y qué dosis de bicarbonato se puede tomar? Es una cucharada de bicarbonato, si es un ¿Era adulto. grande? Sí, una cucharada sopera, pero no llena, sino ras. Ah, ya, perfecto. Ajá. En un Todos los niño, días. sí, todos los días. Si tú estás mal de la bicicleta, tienes que tomar eso todos los días. Después de tus almuerzos, sobre todo. En el desayuno no tanto, pero mayormente está en el almuerzo y si cenas, en la cena también. Eso te va a ayudar un montón a tu proceso de digestión. Y ya no le vas a hacer trabajar demasiado a tu hígado, sobre todo, porque el hígado es el que chambea más ahí. El que trabaja más es el hígado ahí. Así es. Entonces, aparte de los factores externos, ¿no? Hay los factores internos, ¿no? Que es la parte endógena, ¿no? O sea, internamente también se producen problemas de salud, ¿no? Hay una alteración en el páncreas, hay una alteración en el vaso todavía, ¿no? El vaso es bien, bien peligroso cuando comienza a afectar a la persona, ¿sí? Entonces, eso también uno tiene que comprender y saber eh, cómo, o sea, de dónde viene el problema, ¿no? ¿Cuál es la causa de ese problema? Y la mayoría de las veces todo se relaciona con dos causas, ¿no? O sea, fundamentales, ya. Ya, yo ya sé que mi hígado está mal, ya. Pero para que tu hígado esté mal, ha pasado dos cosas. O te has alimentado mal, o te has tenido emociones negativas muy fuertes. ¿Me entiende? O sea, no hay un buen estilo de vida alimentario y tampoco no hay un buen estilo de vida social. No hay un buen estilo de vida psicológico. O sea, ahora en estos últimos tiempos, por ejemplo, que estamos pasando, viviendo, es todavía más complicado. Todo el mundo está con problemas, estrés, alteraciones, preocupaciones, miedos, angustias, desesperaciones. Así nos está tratando ahorita la vida en este momento, pero aún así uno tiene que buscar el equilibrio, porque si no va a estar enfermo todo el tiempo. ¿Me dejo entender? Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, A ver, hace unos días nos llegó una paciente allá
toda torcida, pues como si fuera una escoliosis tenaz, así caminando de lado, cuello torcido. Nosotros le miramos los exámenes, pues que conjuntamente mi hijo también es médico, ¿cierto? Pues usted Ujú. no tiene nada, o sea, físicamente no tiene nada, no tiene por qué estar así. O sea, en la primera cita miramos eso, en la segunda cita empezamos como a buscar y es la atención que ella quiere llamar a todos sus hijos, al esposo, o sea, no quiere hacer absolutamente nada. Entonces le hablamos sobre eso, dijo, ah, no, yo no vuelvo a las citas porque no quiero. O sea, como una persona, o sea, se tuerce por completo, o sea, ahí no hay que meridiano, hay, eso ya es psiquiátrico, ¿cierto? Claro. Y es una parte ya psicoemocional. Claro, uno le puede ayudar de repente con algunos puntos, Shen, de repente, ¿no? Para la mente, ¿no? La cabeza, de repente. Pero si la persona ya toma una actitud de esa manera, ya es otra cosa, ya es un comportamiento ya que está más allá de nosotros, ¿no? Y uno tiene que mandar al psiquiatra en todo caso, ¿no? Al psicólogo de repente en primer lugar y luego al psiquiatra. Ujú, gracias. Así es. Tampoco hay que complicarse la vida. Sí, si no quiere, si quiere tomar esa actitud, pues ¿qué más hace? Hace, ¿cierto? Claro. Gracias. Ujú. ¿Alguien más? Ahora bien, vamos a ver esta parte, ¿no? De la etiología y la acupuntura preventiva. Justamente es lo que nos ayuda a nosotros a ahorrar más dinero para nuestros pacientes, ¿no? O de repente para gente que esté interesada en no enfermarse nunca, ¿no? Por ejemplo, en la medicina tradicional china, la prevención es tan importante como el tratamiento de enfermedades existentes. La etiología se utiliza en la acupuntura preventiva para identificar desequilibrios tempranos en el cuerpo antes de que se conviertan en enfermedades graves. Eso es lo más importante, ¿no? Al identificar estos desequilibrios tempranos, los acupuntores pueden proporcionar un tratamiento para restablecer, ¿no? El equilibrio del cuerpo y prevenir enfermedades futuras. Y la acupuntura preventiva puede ser especialmente efectiva para personas que tienen antecedentes familiares de ciertas enfermedades o que están expuestas a factores de riesgo conocidos. ¿Me dejo entender? ¿No? O sea, normalmente cualquier persona, entre comillas, sana, en realidad si uno le hace un examen, la mayoría, escúchenme, el 99.9% toditos están mal del hígado, del estómago y de la vesícula, de esos tres, el 99.9%. Y eso Pe- trae, Perdón, eso, profesor, dijo del hígado y de que, ¿cuál es más? hígado, de la vesícula y del estómago. Y eso trae a consecuencia, pues, que todo comienza a arrastrarse, ¿no? Sea, eso arrastra a los demás órganos y los demás órganos y se va debilitando, va agarrándole al otro su fuerza, le va debilitando al otro y así toda una cadena se va produciendo de debilitamiento en el tiempo y eso al final crea problemas. En cambio, si uno le previene, por ejemplo, ahorita a una persona, entonces dice, mira, ¿sabes qué? Tienes esta situación uno, situación 2, situación 3. Mira, si lo hacemos un tratamiento ahorita, tú de acá a unos 2, 3 meses ya vas a estar mucho mejor, tu salud va a ser mucho más óptima y pues vas a evitar enfermarte, ¿no? Entonces, para eso es el tratamiento preventivo. No solamente hay que curar cuando está mal la persona, sino hay que prevenir, así entre comillas diga que está bien. Entonces, eso ya es una cultura, ¿no? O sea, es un tipo de cultura de prevención. Por eso nosotros hemos creado lo que se llama el Club de Salud Renacer, ¿no? La idea de este club es que todas las personas, sean holísticos o no, terapeutas o no, médicos o no, puedan formar parte, ¿para qué? Para que se hagan los estudios justamente preventivos y se pueda diagnosticar a tiempo problemas, porque los terapeutas también están enfermos, los médicos también están enfermos, todos están enfermos. Aquí no se escapa nadie. ¿Por qué? Por la alimentación que se lleva, por la vida que se lleva. El estrés es tan alto que si tuviéramos un medidor de estrés, la verdad, la gente se asustaría de lo que está pasando, ¿verdad? Y que el cuerpo es capaz de restablecer como sea, porque busca el equilibrio, pero en esa fuerza de búsqueda del equilibrio gasta energía.
y le quita energía a los demás órganos, aunque ustedes no crean. Quita energía. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, o sea, ¿cómo se logra un tratamiento así preventivo a una persona que ya tiene como varios eventos? Ejemplo, nació con un soplo en el corazón, luego a los 18 años por una crisis emotiva, un evento que hubo, le dio, no era un infarto, sino pero como un infarto pequeñito, no sé cómo llamar a eso. Un Y preinfarto. luego, un preinfarto, y luego en una cirugía le dieron más anestesia de la que era y le tuvieron que reírlo con código azul. O sea, es una persona joven, tiene 29 años. O sea, ¿cómo hace uno para decirle que se haga una medicina preventiva si todo se ha enfocado hacia el corazón, ¿cierto? Claro, pero justamente eso le va a ayudar si tú, por ejemplo, le invitas a que se haga un trabajo de chequeo preventivo. Entonces esa persona pues va a estar siempre adelantándose, ¿no? A los acontecimientos que le puedan pasar, ¿no? Para empezar, tiene que saber comer bien. El soplo, normalmente en medicina china sabemos que son problemas psicoemocionales no solamente de esta vida, sino de vidas anteriores. Entonces se tiene que trabajar con la parte del corazón, ¿no? El meridiano del corazón, el triple recalentador, ¿no? Con varios que tienen que ver con el sistema, ¿no? Sí. Entonces, eso, por ejemplo, la acupuntura china puede tratar el soplo del corazón. O sea, de vidas pasadas, o sea, hay un evento también, por ejemplo, en esa familia, por parte de la abuela, hubo 5 suicidios. O sea, Wow, entonces a él le decían, usted es la quinta generación, tiene que, y tenía tendencia a suicida, usted tiene que trabajarse en eso para anular como eso que viene de los, del tío, el otro tío abuelo, el otro, el otro, el otro. O sea, ese puede venir por ahí. claro, claro. O sea, no tiene otra opción, no tiene otra explicación tampoco. Porque la medicina china enseña que las energías también vienen de vidas anteriores, ¿no? Sí. Entonces uno tiene que comprender eso también, pues. Entonces ese paciente habría que ayudarle, por ejemplo, en algún plan alimenticio, un plan de tratamiento de repente mensual, quizás no semanal, pero sí mensual, ¿no? Que esté siempre chequeándose, ¿no? Cada mes, ¿no? Así se podría ayudar a ese paciente, ese tipo de paciente. Ujú. Ujú. Monitorizándolo eh, cada mes, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, de ahí de pronto hablaríamos después, a ver si usted inicia como con eso, así esté desde por allá. Se puede, ¿cierto? Claro, Sí, porque está delicado, ¿cierto? claro, sí, sí. ¿Es hombre o mujer? Hombre, y para ajustar, tenía una novia de 3 años de noviazgo, le metió cuernos, entonces se dejaron, a los 15 días conoció una chica, la chica se metió como, pues dice, como entre los ojos porque pensó que tenía mucho dinero, tienen una niña y hace 8 días, 15 días, le dijo, adiós, me voy, y se fue. O sea, No, ese es otro evento de más. novela, ese es de novela. Sí. Wow, Ujú. O sea, un no, montón de afectaciones que no las ha pedido, pero le llegan, no sé por qué. claro, claro. Todo eso tiene que ver también, pues, por el comportamiento mismo, las actitudes y las decisiones que uno toma, ¿no? Básicamente tiene que ver todo eso. Ah, sí. Y uno no es consciente de su vida misma, ¿no? Si no es consciente de su vida misma, entonces menos va a ser consciente de la vida de los demás. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí, buenas noches. Yo digo, si el soplo puede ser de vidas pasadas, cuando hay arritmia o cuando hay taquicardia, también puede ser. Claro. Normalmente la arritmia y las taquicardias, cuando no se encuentran básicamente los orígenes, ¿no? Porque mayormente las arritmias y las taquicardias vienen
de un proceso psicoemocional también, de alteraciones nerviosas y también de una mala alimentación, ¿no? Un mal estilo de vida, ¿ya? Entonces, puede deberse también, por ejemplo, que tenga alguna relación con alguna vida anterior, ¿no? Puede deberse, ¿no? Entonces, mayormente lo que se sabe ahorita, por ejemplo, es que la ansiedad, las preocupaciones, las depresiones, por ejemplo, todas esas causas de rencores, odios, por ejemplo, eso produce cierto tipo de malestar en el corazón, porque todo eso va al corazón. Todo ese tipo de emociones va y afecta al corazón. Entonces uno tiene que trabajar en la parte psicoenergética y psicoemocional del cuerpo de ese paciente. Hasta psicoespiritual tienes que entrar. Y para eso, pues, los meridianos ayudan bastante en eso, también a entrar a esa parte, ¿no? Bien, muchas gracias. Ok, otra pregunta. Bien. Entonces, en esa parte de la diapositiva vamos a ver la acupuntura, la etiología y la acupuntura moderna, en donde dice, aunque la acupuntura se originó en la medicina tradicional china, ¿no? Ha evolucionado con el tiempo para adaptarse a la medicina occidental moderna, ¿no? Sin embargo, la etiología sigue siendo un concepto fundamental en la práctica actual de la acupuntura, ¿no? Los acupuntureros modernos, dice, utilizan la etiología para realizar diagnósticos precisos y proporcionar tratamientos personalizados para una amplia gama de enfermedades y trastornos. Al comprender las causas subyacentes de una enfermedad, los acupuntores pueden ayudar a aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida de sus pacientes, ¿no? Claro, la medicina china tiene más de 5.000 años, pero la base, o sea, el fundamento básico de la medicina para poder realmente hacer un buen diagnóstico es esto de la etiología. O sea, alguien que sepa manejar bien esta parte, realmente tiene un concepto muy, muy profundo y puede dominar los tratamientos, cómo los va a tratar. Porque si tú sabes cuál es la causa, entonces puedes saber cuál es la solución, pues. Pero si no sabes la causa, ¿cómo lo vas a solucionar? ¿Cómo lo vas a ayudar? A ver, no, no se puede. Si tú no sabes de dónde viene el problema, ¿cómo vas a solucionar? A ver, no puedes jugar al azar, pero, ¿no? Como si fuera una ruleta rusa. O disparar al azar tampoco, no puedes hacer eso. En cambio, con esta técnica, ¿no? Uno tiene que saber lo básico, por eso le decía, tienen que conocer esto de los 5 elementos, tienen que dominarlo perfectamente, ustedes tienen que dominar perfectamente. Entonces, si ustedes dominan perfectamente esto y lo tienen ya en su mente, entonces simplemente ustedes ya pueden relacionar qué cosa realmente está pasando, dónde está el origen y ¡pum! Ahí, trabajar ahí directamente. Entonces, de esa manera, pues son mucho más precisos que cualquier médico alópata, ¿no? Sin ofender a ninguno de ellos, ¿no? Que la mayoría de los médicos alópatas simplemente te agarran tu estetoscopio, te escuchan, te, te tocan así, ¿no? Pero no saben tocar en realidad, o sea, no saben agarrar en el cuerpo dónde está el problema. Entonces, para comprobar de que realmente eso está mal, ¿no? Ahí hay un problema. Entonces, el acupuntor sí puede hacer eso. Y sabe que ahí hay dolor, ya está. Toca acá, hay dolor, ya está. Acá hay dolor, ahí está. Uy, se fregó. Entonces él sabe, el médico acupuntor sí sabe dónde tocar, qué puntos para comprobar de que ese mediano está con problemas, ¿no? Por ejemplo, yo a Luz Estela, por ejemplo, si estaría acá, y ya le hubiese agarrado, por ejemplo, en la parte donde está la pierna, ¿no? En la parte donde está de la pierna, de la rodilla más arriba, al lado lateral de la pierna, casi donde ella puede juntar por ejemplo, pone su mano a los costados, donde llega su dedo medio de su mano derecha e izquierda, donde termina el dedo medio de su mano derecha en su pierna, por ejemplo, cuando lo junta, ¿no? En firmes, en posición de firmes, en ese punto donde termina el dedo medio de su mano derecha, por ejemplo, ese punto donde termina ahí está un meridiano de vesícula. Si lo toca y se Oh, presiona, gracias. le va a doler, Ujú. ¿no? Ese es un punto, ¿no? Y hay varios, ¿no? Entonces, eso quiere decir que hay un estancamiento energético en esa parte. Hay una energía estancada que no se está moviendo, porque básicamente en este caso ella, por ejemplo, no tiene la vesícula.
Entonces tiene que ayudarse a mover esa energía. Hay Ay, muchas ejercicios, gracias. por ejemplo, hay ejercicios que ayudan a eso. Eso también lo vamos a ver ya después, más adelante, ¿ya? Cómo uno también pueda practicar ciertos ejercicios, ¿no? De meridianos, ¿no? Para mover la energía de meridiano. Eso por favor, apúntelo, me hacen recordar también, ¿ya? Gracias. Bien, en conclusión, la etiología es un concepto fundamental en la acupuntura china que ayuda a diagnosticar y tratar enfermedades de manera precisa y efectiva. Los 5 elementos, los meridianos y la prevención son todos aspectos importantes de la etiología en la medicina tradicional china. Aunque la acupuntura evolucionó con el tiempo para adaptarse a la medicina occidental moderna, la etiología sigue siendo relevante en la práctica actual. Al comprender las causas subyacentes de una enfermedad, los acupuntores pueden proporcionar tratamientos personalizados y mejorar la calidad de vida de sus pacientes. Aprender más sobre este tema es fascinante, ¿no? Puede ser muy beneficioso para tu salud y bienestar. Ustedes ya lo saben, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? Por ejemplo, yo tengo una pregunta. Cuando hay personas que son desesperadas en trabajar, o sea, se buscan todos los, tú no puedes hacer el turno, yo lo hago. O sea, esas personas están desequilibradas en cuál meridiano. Mira, eso le agarra para empezar la ansiedad. Son muy ansiosos, ¿no? Cuando está alterado, por ejemplo, el sistema nervioso central, hay mucha ansiedad. Y normalmente, por ejemplo, eso produce, por ejemplo, desequilibrio, aunque le parezca increíble, en el hígado y la vesícula. O sea, debe tener un problema en el hígado. Una forma, por ejemplo, también rápida de comprobar es, por ejemplo, si tú le preguntas, ¿tienes boca amarga, saliva espesa, por ejemplo, ¿no? ¿Eres muy renegón? ¿No? Entonces, uno tiene que preguntar esas preguntas claves. Si te dice que sí a una de ellas, ya hay una gran certeza de que esa persona tiene un problema realmente en la vesícula y en el hígado, ¿no? O Entonces, sea, la otra, boca amarga y saliva espesa. claro, o solamente la Ujú, boca amarga de repente. ujú. Ujú. De repente es impaciente también. Aquí todos acá, la mayoría somos impacientes, ¿sí o no? Empezando por Sinaí. Sí, un poquitillo. No, mentira, es una broma. ¿Se dan cuenta? O sea, todos realmente por la alimentación que llevamos, de manera muy milimétrica se puede decir, nos está afectando al cuerpo. Por eso uno tiene que llevar una alimentación equilibrada. Aparte de equilibrado, su casa debe ser un santuario. Ahí tú no tienes que estar poniendo música, videos, películas, nada de esas cosas. Tu cuarto, sobre todo, debe ser todavía más sagrado. Ahí no debe haber nada de esas cosas. Simplemente todo en orden, todo limpio, todo perfumado, todo con inciensos. O sea, así debe estar uno en ese sitio, ¿no? Flores, mejorar el ambiente. O sea, si tú vienes de trabajar de fuera, llegas allá y encuentras la paz que buscas. O sea, así debería ser en teoría, pues, ¿no? Entonces uno tiene que lograr esa meta, porque su casa se convierte en un santuario. Ahí vas a encontrar la paz, entonces tus órganos, tus meridianos se comienzan a equilibrar, ¿no? Porque primero vas a respirar tranquilidad, vas a respirar paz, tu mente se va a tranquilizar, entonces respiras todo eso, ese ambiente, entonces ya se come a tus eh, corticoides comienzan perdón, el cortisol comienza a bajar, ¿no? Desciende el cortisol, desciende, porque el cortisol es el que ayuda a que uno esté alerta, siempre estamos alerta, entonces se estresa, ¿verdad? Y deberíamos desarrollar más hormonas, por ejemplo, en las endorfinas, ¿no? Por eso siempre cuando vean alguna película que no debe ser pues, películas violentas, sino graciosas, ¿no? Que les haga reír en familia, ¿no? Que les produzca endorfinas, ¿me entiendes? Siempre traten de buscar eso, ¿no? Que les hagan reír, ¿no? Que les saquen del,
¿no? 5 minutitos, aunque sea de relajación, pero que les hagan sonreír, o sea, algún chiste, alguna broma, no sé, algo que se vea lindo, ¿no? Que les haga sonreír, ¿no? De repente mirar a los animalitos, no sé, apreciar el parque, ¿no? Algo que aprecien la dulzura de estos animales, por ejemplo, los animalitos, los perritos, los gatitos, ¿no? A veces uno se queda admirado de la inocencia de estos animales y que te quieren, ¿no? O sea, todo eso tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido realmente vivir ese tipo de experiencias, ¿no? Entonces uno tiene que participar en eso, porque la verdad, la tendencia está en que todos nos enfermamos tarde o temprano y ni siquiera algo suave, sino es algo grave encima, porque se está acumulando hasta ahorita, ¿no? Hasta ahorita se está acumulando muchas cosas. Y ustedes si ahorita ya tendrían que darse un autodiagnóstico para saber a ver qué cosa está pasando en tu cuerpo, ¿no? En tu mente, en tu conciencia, qué está pasando, ya para que se pueden ir dando cuenta, a ver cómo se pueden ir mejorando ese aspecto. ¿Me entiende? Sí se entiende, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, Profesor, profesor. y otra consulta para problema de miomas, que es bueno. Mayormente los miomas tienen que ver con, hay un exceso muy grande de, por ejemplo, lo que se dice el estrés oxidativo, ¿no? Que utiliza la parte más débil, en ese caso, de esa persona, para que en esa parte se condense, por ejemplo, una energía fuerte, ¿no? ¿No? Entonces, los miomas vienen también por alteraciones, por ejemplo, alteraciones, por ejemplo, del sistema endocrino, ¿no? ¿No? Y eso se altera porque normalmente uno está teniendo una mala dieta, ¿no? Un exceso, por ejemplo, de carbohidratos, un exceso de comidas, por ejemplo, químicas, no sé, gaseosas, muchas cosas, básicamente que producen flema. O sea, todo eso produce flema. Entonces la flema llega a materializarse, se puede decir, en un mioma, ¿no? Que se va directamente a esa parte, ¿no? 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 Y peor si está, por ejemplo, débil el riñón, pucha, peor todavía, ¿no? Y mayormente los riñones se debilitan porque por ciertos factores externos, como por ejemplo el miedo, ¿no? La pérdida del empleo, que te van a votar, que mi familia, que mi hijo, que mi madre, todo es miedo. Entonces se va debilitando todo eso, pues. Y eso debilidad hace que se produzcan todo tipo de problemas, como en el caso del mioma, ¿no? O quistes. Pero básicamente es por una mala alimentación que produce flema en el cuerpo. Eso es, eso me imagino, no sé, eso es algo parecido como a las alergias, así digamos, esos miedos, ¿cómo le llama? Esas angustias, es como así, digo yo, no sé. Claro, normalmente, por ejemplo, cuando uno tiene miomas, normalmente los sangrados son dolorosos para empezar, ¿ya? Molestan, ¿ya? Y ya hay dolor, por ejemplo, ¿no? Cuando uno toca la parte pélvica, ¿no? Y hay dolor, molestia, ¿no? Entonces uno tiene que ponerse en alerta, ¿no? Entonces la manera más rápida, si tú no estás caída, no estás en el hospital, no, o sea, tú estás normal aparentemente, es que uno puede hacer ayuno, siquiera de 3 días de ayuno, 3 días seguidos, ¿ah? De ayuno. Solamente con una sola fruta, por ejemplo. Un día, al otro día otra fruta y el tercer día otra fruta, pero solamente fruta. ¿Y qué fruta se recomienda, profesor? Cualquier fruta, en especial, por ejemplo, puede ser la papaya o la uva. Ay, agua y fruta. Claro, solamente eso. Pero tiene que hacerse ese esfuerzo porque el cuerpo también quiere descansar, pues, porque ya hay demasiada toxicidad en el cuerpo. Ese es un exceso de toxicidad. ¿Ves? Entonces eso afecta a varios meridianos del cuerpo, por ejemplo, ¿no? La vesícula, el hígado, el vaso, el páncreas, el estómago, el intestino, ¿no? O sea, se alteran varias cosas, ¿no?
por eso digo que aquí, si nosotros nos hacemos un chequeo, toditos salen jalados. ¿Ya? Por eso es que esta parte, por ejemplo, de la medicina china, que es la etiología, realmente hay que aprenderlo muy bien, ¿ya? Para descubrir la causa del problema, para entrar a la causa del problema. Y para aprender bien esto, uno tiene que saber los 5 elementos, tiene que conocer y dominar perfectamente esto, si no, está perdido en el espacio, les digo. Por eso la próxima clase va a haber un examen, tienen que estudiar, ¿ya? Tienen que estudiar, ¿ah? Y lo que están debiendo sus cuotas, les voy a hacer pagar el doble si sacan mala nota. Intereses. Y encima con intereses todavía, ¿ya? Así que, por favor, chicas, preocúpense, porque realmente ustedes van a ser la cara de Renacer, cuando ustedes están el certificado de Renacer, ustedes van a tener que hacer sus trabajos, su tratamiento, van a tener que tener sus pacientes, ¿verdad? Liliana, Yolanda, las dos Yolandas, Sí, de acuerdo. ¿correcto? Entonces, es necesario pues hacer eso, ¿no? La próxima clase del examen va a ser el día 20, ¿ya? El 20 de, el próximo martes va a haber un examen. Va a ser teórico y práctico y luego continuamos con la clase porque no podemos tener este, eh, dejar la clase porque tenemos que avanzar. Pero yo voy a hacer un examen de medición. Tengo que hacer un examen de medición porque ya me han puesto en alerta ustedes. Me han puesto en alerta. ¿Ya? Bueno, ¿hay alguna otra pregunta más ya para terminar, por favor? ¿Qué les- En los bebés se pueden empezar a ver como síntomas así de, o sea, bebés que viven con uno de los padres, pues cualquier de los padres que sea totalmente agresivo, hay alteraciones en los bebés de los meridianos. Sí, claro. Pero tienes que saber también especificar para que hagas una pregunta así, más o menos, porque te estoy haciendo en general, ¿no? ¿Qué edad tiene ese bebé? ¿A qué le llamas bebé? ¿A qué edad? Ah, bueno, no, pues desde que nació hasta el año y medio, Ya. Por ejemplo, a esos niños tú no le puedes hacer acupuntura. Lo que tú puedes no hacer se es puede colocar, todavía. no. Lo que tú puedes hacer es agarrar tu dedo y presionar de repente el meridiano que está ahí, nada más. Ahí tuvieras que hacer digitopuntura con él. Ujú. Pero tienes que conocer el meridiano, ¿no? Porque al bebé, inclusive sin necesidad de tocarle, tú pones tu mano encima y si sabes el meridiano y si sabes su nombre en chino realmente original, se activa el meridiano en el bebé. Es más rápido, se cura. Inclusive cuando trabajaba con imanes, yo no les ponía los imanes al bebé. Simplemente alrededor de él colocaba el imán y el niño ya estaba sanado. No tenía que ponerle el imán en su cuerpo. Ya, esa es la maravilla de trabajar con los bebés. Sí, porque yo veo que ese bebé, pues una vez le hice un masajito, pues, de los masajes que se hacen a los bebés que son cortiquiticos, Claro, pero ese bebé le da mucha infección intestinal. Entonces yo digo que debe ser por eso, ¿cierto? claro, porque la mamá también, por ejemplo, está molesta, amargada, preocupada, ansiosa, afligida, estresada, y le pasa la leche así al bebé, pues, eso lo contagia, ¿verdad? O sea, la leche materna que tú le pasas a tu hijo es todas las emociones que tú tienes, ¿ah? Todo lo que tú comes, se lo pasas a tu hijo a través de la leche materna. Y entonces en un bebé sería que el meridiano del intestino delgado, que o el grueso. Claro. Y eso está Mm. afectando también a su pulmón o a su corazón, si es intestino delgado, ¿no? Está afectando en realidad.
Ujú. Entonces, a la mamá hay que tratarla primero antes del bebé, o en paralelo, tratarlo a los dos, mamá e hijo. No, imposible. Nosotros la empezamos a tratar y después dijo que no, que a ella le gustaba ser así. Mm, Le gustaba ser agresiva, violenta, que le tuvieran temor, entonces imposible. wow, qué pena con ese bebé. Mm, Pero bueno, básicamente así sería el diagnóstico, ¿ya? gracias. Ok, listo. Entonces, les agradezco a todos, por ejemplo, que estén acá, Sinaí, Liliana, las dos Yolandas, Erika, Luz Estela. Les agradezco a todos ustedes que están acá. Para la próxima clase ya nos vemos. Les voy a mandar este material también, el video también. Y por favor repasen, ya estudien, prepárense, ¿correcto? Y los que tienen pendientes, por ejemplo, la pensión, por favor, les espero también esta semana, ¿ya? Profesor, gracias. Gracias. Buenas noches. Listo, muchas gracias también. Muchas Muchas gracias. gracias, profesor. Buenas Buenas noches. noches. Un Buenas abrazo noches. para todos. Gracias, Chao. igual un Gracias, abrazo. Luz. Cuídense, Buenas chao. noches. Igualmente, hasta luego.